Bueno, pues buenas tardes a todos formalmente, aunque llevamos aquí en la previa unos minutos ya. Esta tarde tenemos una actividad más del proyecto Sesiones. Para quienes no lo sepan, pues en este mes estamos abordando lo de S13, Acción por el Clima. Y como facultades anfitrionas tenemos a la Facultad de Biología y a la Facultad de Matemáticas, que es quien ha organizado la sesión de esta tarde. Aprovecho para dar las gracias, lógicamente, a las dos facultades y especialmente a Pascual y a José, que como bien decía José, nosotros llegamos diciendo organizad esto y preparar y contactar con componentes de nivel, como es el caso de la de esta tarde, y ahí lo dejamos y el proyecto no sería lo que es sin el apoyo y sin la ayuda que recibimos de las facultades cuando vamos pasando por ahí, o sea que vaya por delante nuestro agradecimiento. Bueno, yo no me quiero entretener mucho para dar paso al ponente. A efectos prácticos, lo que sí voy a decir es que en el chat siempre ponemos, para los estudiantes que nos estén escuchando, ponemos una encuesta que es muy breve, pero eso nos permite llevar un control de asistencia, de tal forma que si después están interesados en que se les reconozcan los créditos, la asistencia como créditos CRAU, pues ese es el sistema que a nosotros nos permite recuperar sus datos. Entonces, no se tarda ni un minuto en contestarlo, pero sí que es importante para temas de certificado si en su caso deciden pedirlo en el futuro. Y por mi parte nada más, reitero el agradecimiento a la Facultad de Matemáticas y en especial a José y a Pascual y por supuesto a Juan Pedro, que es el ponente de esta tarde, que es de la casa y además, pues como decía antes, una voz autorizada para hablar de cambio climático. Así que muchas gracias a todos y ya cedo la palabra, no sé si a Pascual, supongo, para hacer la presentación formal. Muchas gracias. Gracias, Inés. Bueno, para mí es un placer estar esta tarde aquí, pues en esta actividad, en este webinar, donde nos acompaña Juan Pedro. Decía Galileo Galilei que el universo, la naturaleza, estaba escrita en lenguaje matemático. Y seguramente llevaba razón, ¿no? Desde luego no somos nadie para ponerlo en duda. Lo que pasa es que nos faltan a veces traductores, gente experta que sepa traducir ese mundo natural pues, al lenguaje matemático, ¿no? Nosotros los matemáticos podemos modelizar la naturaleza, podemos, digamos, reproducir lo que puede explicar un poco la naturaleza. Pero claro, las matemáticas no son la naturaleza, pero nos ayudan a entenderla. Y en ese entendimiento, pues necesitamos a veces también gente que conjugue la sabiduría matemática con el conocimiento de lo que se quiere, de lo que se busca explicar, claro, para enlazar ambas cosas. Y hoy pues nos acompaña uno de esos expertos que combina el conocimiento matemático con el conocimiento también de esa naturaleza que se quiere modelizar. Juan Pedro pues es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada y tenemos la suerte en la Universidad de Murcia que desde el año 2003 pues es profesor titular en Física de la Tierra. Y pues desde entonces, digamos, ha desarrollado toda su actividad en esta universidad y para sus compañeros, sus estudiantes y la institución, pues yo creo que es un motivo de satisfacción. Actualmente pues es el director del Grupo de Modelización Atmosférica Regional y por tanto uno de los principales expertos, tanto a nivel regional por supuesto como a nivel nacional, pues en entender y en explicar cómo hay que hacerlo, pues el cambio climático y las consecuencias que puede tener el cambio climático en todos sus aspectos de meteorología, climatología, medio ambiente, contaminación atmosférica o incluso el calentamiento global. En fin, no quiero extenderme más. Yo creo que los que estáis aquí acompañándonos esta tarde, lo que estáis es deseando que Juan Pedro inicie su conferencia y yo pues ahora mismo pues le cedo la palabra. Juan Pedro, encantado de tenerte aquí esta tarde. Muy bien, muchas gracias, Pascual. Encantado de que me hayáis invitado y orgulloso de ser de esta casa y de poder dedicaros un rato a todo y contaros un poquillo el problema del cambio climático. Bueno, pues voy a empezar ya a compartir pantalla. Bien, pues buenas tardes a todo el mundo. La charla decidí llamarla Climates, porque bueno, todo el mundo sabe, todos sabéis que
climate significa en inglés clima, y bueno, ya me gustó este juego de palabras de ver un poco la relación de las matemáticas y el clima, ¿no? Bien, más o menos la charla se va a estructurar en primer lugar contar un poco qué es el clima, qué es el cambio climático, cómo se detecta el cambio climático. Después pasaremos ya a ver cómo se hacen las proyecciones de cambio climático, contaré un poco cómo son los modelos climáticos y algunas técnicas, digamos, de obtener proyecciones de cambio climático a más alta resolución. Y por último, pues estudiaremos, os comentaré un poco sobre impacto del cambio climático. Y aquí una palabra clave que es incertidumbre, ¿no? Con la que siempre tenemos que trabajar los científicos. Realmente no estamos haciendo nada determinista, pues por muchas razones que iré contando a lo largo de la charla. Bien. La primera cuestión que me llama mucho la atención cuando doy este tema a mis alumnos es que pregunto, ¿sabéis lo que es el clima? Y todos los alumnos contestan, sí, claro. Nadie, o prácticamente nadie, es capaz luego de realmente dar una definición de clima. Confunden clima con tiempo, lo tienen, quizás es un concepto que está como interiorizado, pero luego no eres capaz de decir lo que es exactamente. Además, el clima, dada su naturaleza y el origen multidisciplinar, pensemos que hasta hace unos años la meteorología, digamos, era de los físicos y la climatología era de los geógrafos, ¿de acuerdo? Era una rama de la ciencia prácticamente descriptiva, ¿de acuerdo? Pero a lo largo del tiempo, sobre todo cuando empezó la problemática del cambio climático, pues necesitaban herramientas, digamos, con matemáticas muy potentes para poder investigar qué era lo que estaba pasando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no hay una única definición de clima. Si uno hace una búsqueda puede encontrar un conjunto de los fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado atmosférico medio de un punto. Para eso yo lo daría como regular la serie de estados de la atmósfera por encima de un lugar en su sucesión habitual. Es complicado de ver ese concepto, pero básicamente si nos echamos mano de las matemáticas es muy fácil, ¿vale? Es el estado físico promedio del sistema climático más los momentos estadísticos de orden superior, covarianzas, correlaciones, varianzas que caracterizan la estructura y el comportamiento del sistema al completo. O sea, no tenemos una sola variable climática como temperatura, precipitación, o no tenemos esas dos variables como entes, digamos, aparte o que son, digamos, ortogonales, como dirían los matemáticos, sino que básicamente tienen que estar relacionados. Incluso esas relaciones son parte del clima. Imaginaros, tenemos dos funciones de distribución de temperatura y precipitación que son iguales, cambian al futuro y siguen siendo iguales, pero las relaciones que hay entre ellas cambian. Entonces estaríamos hablando de cambio climático, sin necesidad de que cambie cada una por separado. Entonces, bueno, es importante lo de la covarianza, la correlación, incluso el orden en el tiempo, ¿de acuerdo? Esos ciclos anuales, ciclos diarios, etcétera, etcétera. Bien, una cosa que llama bastante, si cogiéramos un biólogo y lo colocáramos en un lugar natural, el biólogo directamente sabría el clima en el que está, porque hay una relación intrínseca entre el clima y el entorno, ¿de acuerdo? Uno ve esta foto y ya sabe que está en un clima polar, un clima desértico, en la selva, etcétera, etcétera. Pero ahora llega la acción humana y modifica ese entorno natural. En este entorno ya es difícil saber en qué clima estamos. De hecho, por ejemplo, si una misma foto de Google Earth uno puede ver las distintas zonas climáticas simplemente fijándose en la vegetación. La vegetación es el espejo del clima. Incluso nos hizo bastante gracia que nosotros hicimos una regionalización de cómo era la precipitación y el clima en la región, y nos encontramos un trabajo que habían hecho, y bueno, lo clasificamos en una serie de regiones. Nos encontramos un trabajo que habían hecho la gente de biología en función de la vegetación, y las zonas que salían eran exactamente las mismas. Trabajos totalmente independientes con variables totalmente diferentes. Bien, siempre ha sido una pasión de los climatólogos clasificar el clima. Podemos encontrar multitud, todos hemos estudiado en la escuela o en algún momento de nuestra vida el famoso clima mediterráneo, continental, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de clasificaciones climáticas. Por ejemplo, una de las más utilizadas hoy en día es la clasificación de Köppen. Esta clasificación, fijaros que se inició ya en el orden, pues, a principios del siglo pasado.
Entonces, bueno, aún se siguen utilizando y es bastante útil para algunas cosas, pero aquí quiero mandar el mensaje. La vida ha cambiado tanto, tenemos ordenadores, tenemos bases de datos, que un mapa como estos, que alguien podía haberse tirado años de su vida haciéndolo, hoy lo podemos poner como un ejercicio de clase a un estudiante. Le damos las bases de datos que necesita, el estudiante mira cómo está esta clasificación en función de unos umbrales de temperatura, de precipitación, etcétera, etcétera. Le damos una base de datos que hay muchísimas libres y puede hacer este tipo de mapas casi sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, claro, un buen estudiante en un par de tardes puede hacer lo que antes un climatólogo necesitaba años. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de clima, todo el mundo, o gran parte de la gente, suele pensar solamente en la atmósfera, en el aire, en la temperatura, en la precipitación. En realidad, para poder entender bien el clima, hay que tener en cuenta que el sistema climático está compuesto por varios grandes subsistemas, que aparte de esos subsistemas comprenden otros pequeños subsistemas. ¿Cuáles son los principales sistemas grupo del sistema climático, válgame la redundancia? Bueno, pues tenemos la orografía, digamos, la litosfera, tenemos la biosfera, la vida, ¿de acuerdo? Las plantas, los seres humanos, etcétera, etcétera. Tenemos el océano y tenemos la atmósfera y por último la criosfera. Todos estos sistemas, ¿de acuerdo?, se realimentan entre ellos. Están relacionados cada uno con ellos. O sea, si nosotros queremos hacer una simulación del clima de la Tierra, tenemos que tener en cuenta todos esos sistemas. Lo que pasa al hielo puede terminar afectando a la atmósfera. Lo que pasa en la atmósfera puede afectar al océano. Lo que afecte al océano puede llegar afectando a la biología, a la precipitación, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos sistemas es complejo per se, pero imaginaros todavía cuál es la complejidad cuando tenemos que ponerlos todos juntos para que intercambien flujos de calor, flujos de momento, flujos de materia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el problema hay que enfocarlo siempre desde una faceta, digamos, múltiple, desde muchos tipos de vista. Necesitamos gente que sepa de hielo, necesitamos gente que sepa de biología, necesitamos gente que sepa de océano, necesitamos meteorólogos que sepan de la atmósfera, etc. Al final, cuando uno quiere modelar este tipo de sistemas, tiene que buscar conocimiento básicamente en muchos pilares de la ciencia. Bien. Ahora tenemos que el clima cambia. Vamos a ver. Que el clima en realidad no debería de cambiar. El clima desde el punto de vista estadístico debería de ser una variable estacionaria. ¿De acuerdo? El clima se define como esas relaciones o esas propiedades estadísticas que he comentado anteriormente, pero la pregunta siempre interesante es, bueno, ¿qué periodo de tiempo necesito para caracterizar esas funciones de distribución, esas propiedades estadísticas? Bien, eso es un problema. Para un matemático, para un estadístico, pues básicamente cuanto más datos tengamos, mejor va a ser la caracterización de nuestro sistema. Si tenemos menos datos, pues lo caracterizaremos peor. Normalmente la Organización Meteorológica Mundial recomienda un mínimo de 30 años. O sea, cuando tenemos 30 años de registros climáticos, entonces, de registros meteorológicos, podemos a partir de esos datos construir o hacernos una idea de cómo es nuestro clima. Bien, la situación meteorológica varía de día a día y la situación meteorológica varía de año a año. Tenemos una serie, nosotros imaginaros que tuviéramos un sistema climático en el que todo permaneciera exactamente igual, no tuviéramos ningún tipo de forzamiento, que ahora contaré lo que es, a lo largo de la historia. Aún así, la temperatura de cada año sería diferente, ¿de acuerdo? Pero más o menos sería un proceso estocástico, digamos, en torno a un valor medio. Bien, además, debido a la naturaleza de la interacción de los diferentes sistemas, pues aparecen distintos modos de variabilidad, ¿de acuerdo?,
que tienen distintas escalas temporales. Aparece, por ejemplo, el famoso efecto del Niño, ¿de acuerdo?, que es como una oscilación climática que tiene un periodo en torno a 4 o 7 años. Tenemos la variabilidad de la oscilación del Atlántico Norte, que nos afecta a nosotros directamente, que sería la dirección de presión, la diferencia de presiones entre Islandia o Azores, o como lo calculamos nosotros como la primera componente principal del campo de presión en el Atlántico Norte, o PDO, o la o la oscilación de Madden-Julian. O sea, hay como distintos modos de variabilidad que afectan a una parte importante del planeta. Aquí aparece también una cuestión interesante. Por ejemplo, todo el fenómeno del Niño, que bueno, más o menos lo conocéis, pero provoca sequía e inundación en distintas partes del planeta y termina afectando una gran parte del planeta. Al final somos capaces de simplificarlo a veces por un solo niño, un índice que llamamos el índice del Niño. O, por ejemplo, la oscilación del Atlántico Norte. Eso, al fin y al cabo, es un número. Con ese número somos capaces de ver la variabilidad, más o menos de explicar el 50-60% de la variabilidad de media Europa en cuestiones de precipitación, etc. ¿Bien? Eso sería una serie de oscilaciones climáticas que son naturales. Ahora la cuestión es cuando tenemos una variabilidad forzada. ¿De acuerdo? Una variabilidad forzada significa que en alguna parte de ese complejo conjunto del sistema climático hemos modificado algo, hemos cambiado algo. Al cambiar ese algo origina una serie de efectos y esos efectos originan una variabilidad en el clima. A esa variabilidad le llamamos variabilidad forzada. Esa variabilidad forzada puede tener un origen puramente natural, un volcán, cambios en la cantidad de radiación que nos llegue del Sol, cambios, un gran incendio natural puede originar cambios en la vegetación que originen variaciones en el clima, o pueden tener origen antrópico. Nosotros, como parte de ese subsistema de la biología, hemos adquirido tal importancia desde el punto de vista climático que somos capaces de modificar el clima. ¿Verdad? Y ese es el problema que vamos a afrontar hoy. Aquí vienen estas dos gráficas de aquí. Os presento, por ejemplo, la gráfica de temperatura del media anual para todo el globo, ¿de acuerdo? En los que vemos que hay un aumento tremendo de la temperatura, que se está incluso acelerando en estos últimos años más. Y aquí en esta gráfica de aquí abajo, cuando el hombre todavía no existía, esto significa que son millones de años antes del presente, pues teníamos otra variabilidad que se debía a otro tipo de agentes que eran lógicamente naturales, no eran antrópicos. Bien, entonces tenemos que el clima puede variar. ¿Y puede variar por qué? Prácticamente cualquier cosa de este complejo sistema de interacciones que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede hacer que haya un cambio biológico. Por ejemplo, cambios astronómicos, la edad solar, el paso del sistema solar a través de polvo galáctico, la variabilidad de la emisión solar, los cambios de la órbita solar. Pero fijaros que estos tipos de cambios pasan en un determinado periodo de tiempo, tienen una determinada frecuencia. Cambio en la composición atmosférico, como puede ser el polvo volcánico, o el contenido de CO2 por causas naturales o por causas antrópicas, o el cambio en otros constituyentes, o incluso cambio en la superficie, como migración de los polos, claro, pero esto ya sería escalas de tiempo de millones de años, ¿no? Elevación, formación de nuevas montañas, si se forma una montaña modifica el clima a nivel regional, incluso si es grande a nivel global. El tamaño de los océanos, la capa de hielo, la circulación oceánica profunda, los ajustes. Cualquier pequeña variación de esta puede originar un cambio climático. Pero en los tiempos en los que vivimos nos vamos a fijar tan solo en los cambios climáticos, ¿de acuerdo?, que nos afecten. Fijaros, esta gráfica de aquí representa, digamos, estas causas de aquí, y esto nos daría el espectro, o sea, de cada uno de esos fenómenos. Por ejemplo, el movimiento de placas tectónicas, el ciclo de carbón en la biosfera, la criosfera. Entonces, fijaros la circulación termohalina. Entonces, fijaros que
tienen un rango de variabilidad, ¿de acuerdo? Un rango de frecuencia en la que actúan, que pueden ir desde miles de años hasta, digamos, pocos minutos. Bien, entonces estamos en un sistema bastante complicado, con además subsistemas que tienen agentes forzantes con un espectro muy diferente. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a entender, entonces, bueno, el reto que tienen los climatólogos modernos es físico. Cuando hablo climatólogos, antes eran geógrafos, como digo, ahora siguen siendo geógrafos, pero también se han añadido los físicos, los matemáticos, ingenieros, etcétera, etcétera. Digamos, el clima se está convirtiendo en una asignatura en la que participan bastantes pilares de la ciencia. Bien. Otra pregunta que a veces es interesante desvelar es ¿qué es eso del efecto invernadero? ¿El efecto invernadero es malo? No. El efecto invernadero es lo mejor que nos ha podido pasar. Sin el efecto del invernadero sería imposible vivir en la Tierra. Vamos a plantear el problema del efecto invernadero desde un punto de vista con un modelo de juguete que llamamos en física. ¿Vale? Vamos a suponer, bueno, antes de esto debemos de entender un poco cómo funcionan los procesos radiactivos en la atmósfera. Esto es muy fácil. Fijaros, toda la energía prácticamente que llega a la Tierra no llega del Sol. Nos llega del Sol en una determinada longitud de onda. ¿Sabes? Lo que nos llega es radiación electromagnética, básicamente radiación solar, y sucede que nuestra atmósfera es transparente prácticamente a esa radiación solar. Toda la energía que nos llega del Sol llega, calienta a la Tierra. Digamos, el Sol no calienta al aire, el Sol calienta a la Tierra. La Tierra se calienta y vuelve a emitir esa energía en forma de radiación, pero lo hace en otro rango de longitudes de onda, en longitudes de onda de infrarrojo. ¿Qué es lo que sucede? Que este mismo aire es prácticamente opaco a esa radiación. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el calor se queda como atrapado en esta atmósfera. Bien, eso es el efecto invernadero. ¿De Entonces, tiene que ver principalmente con procesos radiactivos. Bien, vamos a imaginar un planeta en el que nuestra atmósfera fuera transparente a la radiación solar, pero también fuera transparente a la radiación infrarroja, prácticamente toda la radiación infrarroja. Llegaría una cierta cantidad de energía, esta sería la radiación que entraría. De la radiación que entraba, alguna se reflejaría, que vendría dado por este término de aquí, que nosotros llamamos albedo, un coeficiente de reflexión. La cantidad que llegaría sería la S sub 0, que es lo que llamamos constante solar. Digamos que más o menos, si nos vamos fuera de la atmósfera, tenemos como unos 1.368 vatios por metro cuadrado. Esa es la energía que nos llega del Sol. ¿De acuerdo? Toda esa energía se tendría que repartir en un disco, porque claro, la Tierra vista desde el Sol es un disco, y esta sería el área del disco. Bien, ahora la Tierra se calienta y emite una radiación. Y aquí llega otra cuestión importante. El sistema tiene que tener un balance de energía neutro. Toda la energía que nos llega tiene que terminar saliendo del sistema. O sea, la Tierra, toda la energía que nos llega del Sol termina saliendo al exterior. Bueno, hay una pequeña parte que puede quedar almacenada, yo qué sé, pues en árboles, bueno, en vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora tenemos la radiación que sale, que será el área de la Tierra, que sería esto de aquí, por lo que emite la Tierra. Lo que emite la Tierra viene dado, igual que lo que emite el Sol, por la ley de Planck, ¿vale? Que de su manera integral es la ley de Stefan Boltzmann. Básicamente, la cantidad de energía que emite un cuerpo por el mero hecho de estar a una temperatura, eso me incluye a mí, incluye a cualquier superficie, por el mero hecho de tener una temperatura, emite una cantidad de energía que viene dado por este término de aquí. Bien, entonces si planteamos que la radiación que entra es igual a la radiación que sale, lo que obtenemos es una temperatura de equilibrio a la que sucedería eso. Y esa temperatura, si no fuera por el efecto invernadero, como primera aproximación, sería de 18 grados bajo cero, en promedio de toda la Tierra. Con lo cual la vida pues, prácticamente sería imposible.
Bien, ahora vamos a plantear el siguiente. Vamos a suponer, vamos a coger nuestro modelo de juguete y le vamos a poner como una cubierta completa, como si la atmósfera fuera capaz de absorber todo el calor que le llega y luego lo reemite. Esto significaría, aquí lo pongo muy gordo, a veces es más simple ponerlo como si fuera una simple capita, un simple cristalito, ¿no?, que cubre toda la Tierra. Ese cristalito absorbe toda la energía y la vuelve a emitir. ¿Dónde la emite? Pues en todas las direcciones, básicamente en dos direcciones netas, una de vuelta a la Tierra y otra hacia el espacio. Entonces tendríamos que esta energía que llega se repartiría de esta otra manera. Y esto significaría que la temperatura entonces, la superficie, pues tendría que ser del orden de 30 grados centígrados, demasiado alta. ¿Qué es lo que sucede realmente? Vamos a aproximar, vamos a seguir utilizando este modelo de juguete para poder entenderlo más fácil. Bien, lo que sucede es que realmente esta capa que nos rodea no absorbe gran parte de la energía que emite la Tierra, pero deja pasar una poca. Es lo que se llama ventana atmosférica, ¿de acuerdo? De toda la energía que lanza la Tierra, ¿de acuerdo? Parte la absorbe, la vuelve a mandar para abajo, para arriba, pero parte se escapa al espacio libremente, sin interaccionar, digamos, con el aire. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que entonces la temperatura de equilibrio, pues sería, en la superficie, sería en torno a 23 grados centígrados. Todo un modelo de juguete muy simple, pero fijaros que, y eso además poniéndole una emisividad que sería de un 90%, eso significaría que el 10% de la radiación escaparía de manera libre. Y eso es lo que llamamos ventana atmosférica. ¿Por qué se llama efecto invernadero al efecto cadena de la Tierra? Porque es similar al de un invernadero. ¿Cómo regulamos la temperatura de un invernadero? Pues básicamente imaginaros uno de esos invernaderos típicos ingleses en los que tenían una ventana arriba y si querías que se enfriara el invernadero, pues abrían las ventanas y si querías que el invernadero se calentara, pues cerraba esa ventana. ¿De acuerdo? Pues aquí básicamente es lo mismo, pero esta ventana es una ventana radiativa. ¿Cómo se controla? ¿Qué tiene que ver digamos, el tamaño de esa ventana o la cantidad de energía que deja salir esa ventana? Pues la cantidad de energía que tiene que ver con la composición que tenga esta atmósfera. ¿Qué son los famosos gases de efecto invernadero, como el CO2, el metano, etcétera? Son gases que si aumentan su concentración, lo que van haciendo es que la radiación que escapa libremente disminuye. Si la radiación que escapa libremente disminuye, o sea, esto significaría disminuir este, entonces, ¿qué es lo que? No, perdón, aumentar este, pues entonces lo que sucedería es que no pasa nada. Aumentaría un poco más la temperatura de la Tierra y debido a este efecto de realimentación que tenemos que va con la temperatura a la cuarta potencia, volvería a su estado de equilibrio. Digamos, lo que mantiene a la Tierra en un determinado equilibrio es esta capacidad tan grande que tiene de emitir. Vale, me caliento, no pasa nada, emito más energía y la emito mucho más rápida porque fijaros que esto va a la cuarta potencia. Pero claro, esos pequeños cambios pues pueden introducir cambios en la temperatura del planeta de 1, 2, 3, 4 grados. Y eso no es poco. Bien. Esto básicamente sería el mismo esquema que antes, pero ya realmente esto es observado. ¿De acuerdo? Si hacemos el promedio sobre toda la Tierra, ¿cómo funciona el balance radiativo? Nos llegan estos 342, antes he dicho 1468, pero básicamente si divido entre 4, ¿no? Esto ya sería promediando sobre toda la Tierra, sobre el área se divide por 4 ese número, entonces, bueno, parte se refleja en la Tierra, parte la absorben los aerosoles, o sea, no es totalmente eso, otros la reflejan las nubes, etcétera, etcétera. Y fijaros que al final, y aquí, bueno, hay una serie de, todos estos son los procesos meteorológicos que aparecen térmicas, que el aire caliente asciende, tiene un transporte de calor y de energía, por lo tanto, en eso la formación de nubes liberan calor latente, o sea, cojo la energía de aquí por evaporación del agua y luego al condensarla aquí libero esta energía, etcétera, etcétera. Pero fijaros que aquí lo realmente importante es que ese sistema pues tiene que ver con, fijaros, la cantidad de radiación que emite la superficie, que fijaros que es incluso mayor que la que nos llega. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de radiación de vuelta a la Tierra. Bien, entonces aquí está esta ventana atmosférica. Si cerramos la ventana atmosférica,
vuelve más radiación a tratar, aumenta más la temperatura, bueno, y no pasa nada porque esto vuelve a emitir más y terminan, y estos 235 tienen que terminar saliendo. ¿Vale? Este es el balance radiativo medio terrestre. Bien, entonces ya tenemos una idea de cómo funciona el sistema. Ya entonces cuando nos hablen de proyecciones de cambio climático y nos dicen que estemos en el RCP 4.5 vatios por metro cuadrado, ya entendemos lo que nos quieren decir. Lo que nos quieren decir es que aquí vamos a, de estos 40, por ejemplo, que salen, pues van a salir 8,5 menos de los que salen hoy en día. Si estamos en un escenario de 2.6, eso significa 2.6 vatios por metro cuadrado. Eso significa que cerramos esta ventana atmosférica justamente esa cantidad. Bien. ¿Cómo definimos un cambio climático? Bueno, cambio climático es básicamente un cambio en algunas de esas propiedades estadísticas que hemos definido inicialmente. Haremos nuestros test, veremos si son significativas o no significativas. ¿Cómo puede variar un nuevo clima? Por ejemplo, si nos fijáramos solamente en temperatura, pues esta función de distribución podría variar de diferentes maneras. Por ejemplo, simplemente cambiando su media y moviéndose, o podría, por ejemplo, también modificar su varianza. ¿Puedo? Tener las mismas ocasiones de aire frío y tener, por ejemplo, mucho más de aire caliente. Y además tener una media más alta. O incluso podemos tener situaciones en las que simplemente aumenta su varianza. Cuando hablamos de aumento de media es peligroso, pero cuando hablamos de aumento de varianza probablemente lo sea más. Porque aumentar la varianza significa que aumentan los eventos extremos. Y lo que realmente nos, o lo que más preocupa, o a lo que somos más vulnerables, es a los eventos extremos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, al final... Eso. Bien, entonces entramos ya en materia. Cuando hablamos de cambio climático, conviene tener una idea clara del marco del cambio climático. Estamos oyendo hablar de cambio climático cada día en las noticias, en las noticias, en los periódicos, hasta salen en conversaciones de amigos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a contar un poco en qué, y nos hablan de adaptación, de mitigación, de impacto, de vulnerabilidad, de escenarios. Vamos a poner un poco en claro qué esto es esta cosa. El primer problema que nos planteamos en clima es el problema de la detección de cambio climático. ¿Qué significa detección de cambio climático? Detección es básicamente lo que he dicho antes. Mirar tu estadística y ver que está pasando algo raro. Que las propiedades estadísticas van cambiando con el tiempo. Y eso pues se aleja de ser estacionario, se aleja de mi hipótesis inicial de que el clima debe de ser estacionario. Entonces tenemos un primer proceso de detección. Que básicamente, bueno, pues vemos que la temperatura del planeta está aumentando. Vemos que el nivel del mar está subiendo. Vemos que la extensión de los glaciares está disminuyendo. Pero bueno, eso es solamente detectar. Todavía no sabemos por qué. Y ahora llega el ejercicio realmente complicado, que es buscar al culpable. Te das cuenta que te han robado, pero ahora lo realmente difícil y útil es saber quién te ha robado. Es atribuir quién tiene la culpa de ese cambio climático. ¿Bien? Entonces, en este ejercicio de atribución del cambio climático encontramos cuáles son, de todos esos agentes forzantes que hemos visto anteriormente, a quién le podemos echar la culpa. ¿Quién es responsable de ese cambio? Una vez que hemos entendido, hemos sido capaces de modelizar y tenemos cierta seguridad científica de quién tiene la culpa, pues podemos hacer experimentos de futuro, podemos hacer hipótesis de futuro, podemos plantearnos cómo esos agentes forzantes, por ejemplo la concentración de CO2 o el uso de la superficie, el uso de la superficie me refiero si son, yo qué sé, si es vegetación, si esa vegetación cambia más o menos, la fracción de vegetación si es más o menos, si hay más zonas agrícolas, menos zonas agrícolas. Bien. Entonces, esos escenarios, nos planteamos distintos escenarios. Y aquí llega una pregunta fundamental. ¿Sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro? Realmente no tenemos ni idea.
Nosotros no sabemos cuáles van a ser las emisiones de CO2 en el año 2050. Bueno, pero no pasa nada, no nos podemos quedar parados. ¿Qué es lo que hacemos? Pues plantear distintas posibilidades. Distintas posibilidades de emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, a lo largo del próximo siglo. ¿Cuántos escenarios planteamos? Pues muchos. Nos ponemos en situaciones muy pesimistas y en situaciones más optimistas. ¿De acuerdo? Bien, ahora utilizamos, y aquí llega lo interesante, aplicamos todo el conocimiento que tenemos hasta hoy en día y que nos dejan implementar los ordenadores y construimos nuestra herramienta. La herramienta van a ser los modelos de circulación general, ¿de acuerdo? O como se llaman ahora los modelos de simulación de la Tierra, que básicamente incluyen la modelación físico-matemática de todos esos subsistemas que os he comentado anteriormente. Son modelos muy complejos, ¿de acuerdo? En el que se incluye o que se intenta incluir todo el conocimiento científico que tenemos desde el día. Y a partir de esa herramienta, pues metemos esas evoluciones que pueden pasar en el futuro y los modelos nos generarán nuevas posibilidades, nuevos climas. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos esos nuevos climas, la pregunta siguiente es ¿cómo nos afectará? Bien, entonces el problema se pone incluso más interesante todavía. Pues llegan los ecólogos, por ejemplo, con sus modelos de crecimiento de plantas. Y dicen, oye, ¿cómo va a afectar esto a mi población de Tetraclinis articulata o del Pinus no sé qué, o incluso a la agricultura? ¿O cómo va a afectar esto a los incendios? ¿O cómo va a afectar esto a la producción de energética? ¿O cómo va a afectar estos cambios que tú me dices al turismo? ¿O cómo va a afectar a la agricultura? Etcétera, etcétera. Y entonces tenemos una serie de impactos. Cómo ese cambio de clima impactará en la sociedad, en la ecología, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos da una serie de posibilidades de futuro. Esto es lo que puede pasar. Y entonces ante eso que pueda pasar, pues tenemos varias opciones. Tenemos que no podemos hacer nada. Bueno, lo dejamos como sea. Podemos intentar mitigar el cambio climático, lo cual es sencillo. Si sabemos cuáles son los agentes forzantes, sabemos qué es lo que tiene la culpa de ese cambio climático, pues simplemente vamos a intentar reducir, por ejemplo, las emisiones. O, como sé que esto va a ser imposible, pues lo que puedo hacer es prepararme para lo que viene. Prepararme para lo que viene significa adaptarse a lo que viene. Pues, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Pues se traman estrategias que mezclan la mitigación del cambio climático con la adaptación al cambio climático. De hecho, no sé si alguno estuvo en la charla de Fidel, pues hablaba básicamente de que prácticamente pensar en mitigación hoy en día es muy complicado. Mitigación simplemente tenemos que intentar reducir, pero volver atrás va a ser complicado. Entonces, bueno, tenemos esta estrategia de adaptación. Por ejemplo, si yo sé que tengo melocotón, o sea, que tengo albaricoques, y esos albaricoques necesitan un cierto número de días de helada al año y esos días de helada al año van a desaparecer, mis albaricoqueros van a producir menos o bastante menos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues adaptarme. ¿Qué es lo que voy a hacer? Llevarme mis albaricoqueros más arriba, a mayores alturas, para que siga pudiendo tener una producción. ¿De acuerdo? Eso sería una fórmula de adaptación. Otra adaptación pues, sería modificar genéticamente, etcétera. Y bueno, siempre hay alguna forma de intentar adaptarse a ese problema. Bien, detección del cambio climático es encontrar algo fuera de lo normal. Encontrar alguna modificación en algunos de esos estadísticos. ¿Vale? Según el IPCC, la sigla en inglés es Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el calentamiento del sistema climático es inequívoco y desde los años 50 el calentamiento global observado no tiene precedente en ningún intervalo de tiempo de décadas a milenios. O sea, realmente ese cambio que estamos detectando no tiene precedente. Ya empiezan a decir, o ya se empieza a decir aquí, que parece ser que la influencia del hombre en el calentamiento global de la atmósfera y del océano, de los cambios del ciclo hidrológico, la reducción de la cubierta de hielo, parece que el hombre está
bastante relacionado con eso. Bien, detección de cambio climático. Bueno, es lo que os decía. Si nosotros observamos esta serie de temperatura media global, lo que observamos es que eso estacionario tiene muy poco. ¿De acuerdo? Bueno, esto puede decir, bueno, esto está un poco exagerado, porque, bueno, no pasa nada. Mira, lo que hacemos es, pues, nos ayudamos de la matemática para demostrar que ese cambio se sale de la estacionalidad que le suponemos al clima. En este mapa de aquí, lo que se representa es la tendencia de la temperatura en cada punto del planeta. ¿De acuerdo? Estos valores rojos significarían que en 100 años la tendencia es de 2,5 grados, y en estos puntos azules, pues que incluso desciende la temperatura. ¿Qué significa este puntito que hay aquí en esta gráfica? Pues básicamente lo que significa es que si le aplicamos un test estadístico, nos dice que con un 95% de nivel de confianza, esta tendencia es significativa. O sea, se sale de lo normal. No lo puedo explicar por variabilidad natural del sistema. Tiene que haber algo ahí que lo está forzando. ¿De acuerdo? Si vemos esta gráfica, sabemos algo de efecto invernadero, que ya se sabía desde la época de Fourier, y vemos las distintas tendencias, incluso vemos este valor de efecto invernadero. Claro, esto es una cosa que a los que damos clases de climatología tal, porque cuando da la composición atmosférica, esto está en el libro. Yo todavía guardo de un libro de 70 porque el valor era de 368 y ya vamos por 410. Hay una página web que podéis mirar aquí, donde os va dando este valor medio en zonas totalmente lejanas de cualquier actividad humana. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, el CO2 es un gas de vida larga. O sea, tarda muchísimos años en desaparecer. Entonces, bueno. Bien, podemos detectar el cambio climático en muchas maneras. Por ejemplo, esta sería la cubierta de nieve en el hemisferio norte, donde se ve que va descendiendo y ese descenso es significativo. Esto sería la extensión de hielo en el Ártico. Ahora lo estáis viendo en las noticias, ¿no? Que básicamente ya quieren que los barcos puedan pasar por el Ártico incluso en invierno y aprovechar todos los recursos energéticos, minerales que hay bajo esa cubierta del Ártico. Esto sería alguna foto significativa, ¿de acuerdo?, de la situación de los glaciares o de la cubierta de nieve. Por ejemplo, esto creo que hay en el Kilimanjaro, ¿vale? O fijaros, esto sería la tendencia o la serie del promedio del nivel del mar. O sea, realmente detectamos un cambio. Por ejemplo, pongo aquí también un ejercicio muy bonito de uno de los estudiantes que está con nosotros haciendo el doctorado, de Amar Jalifa, en el que lo que hace, aplica una técnica estadística y obtiene los tipos de tiempo. Como estamos en matemática, un cuento. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos, esto sería, en rojo sería el geopotencial, sería la altura más o menos a la que está el nivel de 500 milibares, y abajo estaría, esta línea de aquí sería la presión a nivel. Nosotros lo que tenemos es una historia de ya muchos años, desde el año 50, del año 40 por ahí, en la que tenemos cada día uno de estos mapas. De hecho, estos son promedios diarios, pero bueno, lo tenemos varias veces al día incluso. Tenemos cada uno de estos mapas, que son números, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aplicamos son técnicas que ahora están muy de moda, que se utilizan en el data mining, en la minería de datos. Es lo mismo. Entonces, primero aplicamos unas PCA para reducir la dimensión de la problemática del sistema. Fijaros que este mapita que estamos aquí, por lo mejor pues, puede tener del orden de, vamos a ver, más o menos de 1000 puntos, por poneros un número. Luego de esos 1000 puntos, cada uno tiene en la dimensión tiempo, pues imaginaos 50 años por un dato cada día, pues tenemos matrices muy grandes. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos esas técnicas de agrupamiento, ¿de acuerdo? Primero aplicamos un análisis en componentes principales para reducir la dimensionalidad y a ese le aplicamos un método de clustering, ¿de acuerdo? Entonces conseguimos conjuntos de datos y agrupar en distintas situaciones. Por ejemplo, Amar aquí, creo recordar que había obtenido del orden de unos que me perdone, no me acuerdo el número exacto, pues del orden de unos 50 situaciones. Agrupamos todas las situaciones, esos mapas del tiempo que vemos, los agrupamos en distintas situaciones. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, esta sería una situación típica de anticiclónica y esta es una situación típica con una baja aquí que da precipitación. Y ahora analizamos a lo largo de todos estos años, desde el 1950 hasta el 2000,
la frecuencia, el número de veces que ha aparecido este tipo de tiempo, este tipo de circulación. Este tipo de circulación pues daría lugar a este tipo de tiempo, que sería, por ejemplo, estos colores rojos significa que llueve menos de lo normal. Y estos colores azules, este tipo de tiempo, con esta baja aquí, daría lugar a situaciones de este tipo, que serían que llueve más de lo normal, sobre todo en toda la parte, en toda la cuenca atlántica. Y entonces lo que vemos es que este tipo de tiempo, el CT2, que es anticiclónico, tiempo seco, ha ido incrementándose a lo largo de los años. Aparece una tendencia significativa en la aparición de este tipo de tiempo. Sin embargo, y en este tipo de tiempo, pues ya no, incluso aparece una pequeña tendencia negativa, que ya no es tan clara como la positiva. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que la misma atmósfera nos está diciendo que sobre los tipos de tiempo, las situaciones meteorológicas que afectan a la península ibérica, las que dan menos precipitación están tendiendo a aparecer más frecuentemente. Bien, y aquí simplemente analizar, estamos en la región de Murcia, pues analizar cuáles son las tendencias de la temperatura en Murcia. La más abrumadora de todas es la aparición de olas de calor en los meses de junio, julio y agosto, de una tendencia muy clara que cada vez aparecen más eventos extremos de calor, y sin embargo en la precipitación pues no aparece una tendencia significativa. Sin embargo sí que aparece esa tendencia en los días de nieve al año observados en Moratalla, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer todo este tipo de estudios al nivel que queramos. Bien, vamos a pasar ahora a las proyecciones de cambio climático. Como he dicho anteriormente, al final tenemos que construir sistemas, modelos, ¿de acuerdo?, que a su vez están compuestos de un montón de submodelos y que tienen que acoplarse entre ellos, ¿de acuerdo? Cada uno de esos submodelos, pues lo que hace es simular o modelizar el comportamiento de cada uno de estos sistemas, el océano, la biosfera, la atmósfera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar en primer lugar de las partes que tiene un modelo de predicción. En principio, vamos a fijarnos, me voy a centrar simplemente en la atmósfera. Para el océano sería prácticamente igual, lo único que cambia sobre todo son las condiciones de contorno. Y bueno, ya sin embargo la biología es bastante diferente, el suelo bastante diferente, pero bueno, tienen sus ecuaciones y digamos, se pueden modelizar de manera bastante razonable. Estas serían las ecuaciones, una simplificación de acuerdo a las ecuaciones que tenemos para resolver la atmósfera, lo que conocemos como atmósfera, como las ecuaciones primitivas. Bien, fijaros que en esta gráfica de aquí abajo, voy a ampliar, lo que tenemos son una serie de procesos, ¿de acuerdo?, que están ligados, su escala temporal está ligado con su escala horizontal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la pequeña turbulencia pues es del orden de centímetros y ocurre en el orden de segundos o de milisegundos. Por ejemplo, la formación de térmica, la térmica es lo típico que veis, que empieza a levantarse el aire y se empiezan a formar pequeñas nubes, pues esto es del orden de unas pocas horas, ¿no?, con escalas incluso que pueden ser del orden del metro. Y así tengo distintos procesos, tornados, huracanes, vientos locales, ciclones, ondas planetarias, monzón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final volvemos a estas ecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un sistema de ecuaciones diferenciales altamente no lineales y que, como dicen los matemáticos, no han encontrado solución analítica. No pasa nada que no tengan solución analítica, pues todos sabemos que molaría, estaría bien, pero realmente tenemos métodos numéricos que son capaces de resolver este conjunto de ecuaciones. Si tenemos métodos numéricos, esos métodos numéricos lo que vamos a tener que hacer es discretizar el espacio. Si tenemos que discretizar el espacio, cuidado, ¿qué tamaño de grid o de rejilla o qué incremento de X en esa discretización del espacio vamos a tomar? Pues depende del poder computacional que tengamos. ¿De acuerdo? Imaginaos, tenemos que resolver esto del globo. Por ejemplo, eso ha ido, bueno, la mejora, digamos, de la investigación en clima, una de las razones, como la mejora en muchas otras partes de la ciencia, en el que cada vez tenemos ordenadores más potentes. Ordenadores más potentes que nos permiten hacer esos incrementos de X
más pequeños, a tener una mayor resolución espacial en nuestras predicciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaros que aquí hay una serie de procesos que si, por ejemplo, tratamos un modelo normal meteorológico hoy en día, pues está en el orden de unos 10 kilómetros, 25 kilómetros de resolución. O sea, ese incremento de X, ese diferencial de X es del orden de unos 20 kilómetros, 10 kilómetros. Nosotros, por ejemplo, tenemos simulaciones hechas hasta del orden de 1 kilómetro. Pero bueno, eso ya se lleva una cantidad de tiempo tremenda a la hora de simular. Bien, entonces todos los procesos que queden por debajo de esa escala no los podemos resolver directamente. Y en eso es lo que llamamos parametrizaciones. A esa parte le llamamos física parametrizaciones. Son todos los procesos que queden por debajo de la escala del modelo, por ejemplo, la convección. Si la convección está en el orden de 4 o 5 kilómetros, si tenemos un modelo de 10 kilómetros, no podemos pretender que nuestro modelo la resuelva. Por lo tanto, pero es súper importante, entonces tenemos que parametrizarla, metérsela al modelo de alguna manera. Esa sería la parte de parametrización. Y luego la parte de dinámica, que sería la parte de estas ecuaciones, que si son capaces de resolver, pues bueno, a partir de mi escala horizontal. Eso. Luego, aparte, también tenemos procesos que todavía necesitamos saber más sobre ellos. Y luego hay procesos que son muy complicados y que aunque sepamos la física que hay detrás de ellos y tengamos la matemática suficientemente para modelizarlo, realmente no podemos modelizarlo. Imaginaros el crecimiento de una gota de agua. Eso tenemos que aproximarlo de alguna manera. En un centímetro cuadrado, en un centímetro cúbico, puede haber cientos de gotitas de agua en una nube, ¿no? Entonces, imaginarosla. Entonces, eso se tiene que aproximar. Y eso le llamamos física o parametrización. Bien, más o menos hacer una idea. ¿Cómo son los modelos que utilizamos? Bueno, pues son modelos que, bueno, en realidad hay cientos no tantos, pero hay muchísimas formas de generar estos grids. Normalmente los grids que nosotros utilizamos van a ser de esta manera, donde la variable escalar van a estar en el centro y las variables vectoriales se van a definir en los lados. ¿De acuerdo? Sería un grid de este tipo, donde además las coordenadas verticales son coordenadas que siguen al terreno. ¿De acuerdo? Imaginaos, esto sería como una montaña y esto serían nuestras coordenadas verticales. En este caso os pongo un ejemplo de coordenadas sigma, en que se define lo que tenemos que ponerle un tope al modelo. Esto sería la presión en el tope, esta sería la presión en la superficie, ¿de acuerdo? Y esta sería la distinta presión a lo largo de, como voy variando a lo largo de la vertical en el modelo. Entonces, bueno, aquí podemos meter pues, todos los niveles que queramos. Evidentemente, cuanto más niveles pongamos, más caro será desde el punto de vista computacional. Aquí tenéis un ejemplo de cómo serían esos grids tridimensionales que utilizamos en modelización. ¿De acuerdo? Cuando modelizamos este tipo. Los modelos se pueden clasificar... voy un poco lento, voy a acelerar un poco. Clasificación se pueden en el área que cubren, pueden ser modelos regionales o globales, pueden ser modelos cartesianos o espectrales a la hora, porque otra cuestión interesante, sobre todo para los matemáticos, todo ese tipo de ecuaciones, al final las podemos poner en coordenadas esféricas y luego aparte, en vez de resolverla en el espacio cartesiano, lo podemos resolver en el espacio de la fase. Hacemos una transformada de Fourier y a partir de ahí se resuelve mucho más fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Los modelos, diferenciamos entre dos tipos de modelos. Por ejemplo, en nuestro grupo trabajamos con modelos regionales. Los modelos globales cubren toda la superficie terrestre. Eso tiene una ventaja, de que cuando resolvemos estas ecuaciones diferenciales, lo único que necesitamos son condiciones iniciales, porque realmente tenemos condiciones de contorno periódicas. Sin embargo, solo necesitan condiciones iniciales, incluso las pueden olvidar fácilmente. Y claro, como resolvemos todo el globo, pues la resolución espacial, ese incremento de X lo tenemos que hacer más grande. Luego tenemos los modelos regionales. Y es que, claro, imaginaros que nosotros queremos tener una resolución sobre Murcia de 1 kilómetro, como algunas simulaciones que estamos haciendo hoy en día. Pues básicamente yo no puedo resolver todo el globo a 1 kilómetro. Lo que hago es anidar un modelo regional a este modelo. Imaginaros, esto sería el modelo global, la resolución, y esto sería ya el modelo regional en este área, más o menos de aquí. Incluso puedo ir anidando y tal. ¿Qué es lo malo de estos modelos regionales? Que necesitan condiciones de contorno. ¿De dónde sacamos esas condiciones de contorno? Pues normalmente de los modelos globales.
Por eso decimos que seguimos estrategias de anidamiento. Aquí en el grupo de Murcia lo que hacemos fundamentalmente es correr este tipo de modelos regionales. ¿De acuerdo? Simplemente por curiosidad, os he dicho anteriormente que hay muchos de esos modelos que son espectrales. Cuando hablan de un modelo meteorológico, si alguien está acostumbrado a ir o oye por la tele, se dice, este modelo tiene una resolución de 5 kilómetros, de 10 kilómetros o de 1 grado. Bueno, depende. La mayor parte de los modelos globales son modelos espectrales y la resolución que tienen es T30, T106, T159. ¿En qué consiste eso? Pues básicamente, como lo que hacemos una transformada de Fourier, lo que hacemos T30 significa que me quedo con los primeros 30 armónicos. T106, que me quedo con los primeros 106 armónicos. Y... Perdón, no. Y T159, que me quedo con los 159 primeros armónicos en ese espacio de las fases para resolverlo. Entonces, la resolución espacial viene dado por el armónico más pequeño que tengo. Bien, distinguimos entre modelos meteorológicos y climáticos, ¿de acuerdo? Mientras, bueno, esto ha ido cambiando bastante en los últimos años. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una predicción a corto plazo, pues las condiciones de biología, incluso de océano, incluso de hielo, para unos 2 o 3 días pero esas condiciones puedes considerarlas como constantes. Pueden ser condiciones de contorno, digamos, constantes. Sin embargo, cuando uno hace integraciones de cientos de años, esto tienes que dejarlo variar. Entonces, en un modelo meteorológico, normalmente la parte importante es la parte atmosférica, un modelo climático no, son todas las componentes por igual. Y además, ¿qué componentes tiene? Pues depende del poder computacional que tengamos y las ganas de gastar tiempo acoplando. Pero, por ejemplo, hoy en día pues tiene un modelo de atmósfera, un modelo de superficie que incluye vegetación, un modelo de océano, un modelo de aerosoles, un modelo de ciclo del carbón, un modelo de vegetación dinámica, un modelo de química atmosférica, etcétera, etcétera. A veces uno piensa que esto es realmente complicado, pero nosotros ejecutamos modelos de atmósfera acoplados a modelos de química y el tiempo de computación cuando utilizas química se incrementa en 8 veces. O sea, entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues lo de siempre. Cuanto más potente sea el ordenador que tengo, más procesos puedo meter, mayor resolución puedo tener. ¿De acuerdo? Esto es una idea de cómo ha ido evolucionando estos modelos a lo largo del tiempo, van metiendo cada vez más procesos y van aumentando su resolución. El otro día, disculpa un segundo. Oye, estoy en la charla. Hasta luego. Déjalo en la puerta, que sale un despacho. Bien, entonces, disculpad, pero estaba sonando el teléfono y no había manera de pararlo. Bien, entonces, pues al final, hace poco hubo una reunión donde están planteando ya hacer simulaciones globales del orden de 5 kilómetros. ¿Bueno? Es simplemente cuestión de máquinas, de ordenadores. Bien, vamos ahora a buscar quién es el culpable. Bien, el culpable, ¿cómo lo buscamos? Tenemos nuestros modelos donde incluimos todos nuestros, tenemos los forzamientos observados de los últimos años, por ejemplo, cómo ha cambiado la insolación que nos llega del Sol, los volcanes, los gases de efecto invernadero, tenemos una serie de forzamientos. O tenemos solamente también los forzamientos naturales y los forzamientos humanos. Esta curva negra que hay aquí serían las observaciones de temperatura global. Metemos esto en nuestros modelos y hacemos un montón de simulaciones, ¿de acuerdo? Porque lo que nos va es estadística, los resultados de la estadística. O sea, un modelo climático no me va a decir el tiempo que va a hacer dentro de 20 años, no. La estadística será de lo que yo me tengo que fiar. Entonces, lo que hago es un montón de simulaciones con condiciones iniciales distintas y obtengo un conjunto de esto. ¿Qué significa esto? Esta línea azul de aquí sería el conjunto de simulaciones que yo hago si no meto los forzamientos humanos. Si meto los forzamientos humanos, obtendría este conjunto de simulaciones que están como en rojito. ¿Qué significa esto? Solo puedo explicar el calentamiento observado si tengo en cuenta la acción de las emisiones
antrópicas, las emisiones, los aumentos de CO2 debido a la acción humana, bueno, CO2, metano, etcétera, etcétera. Y eso no solamente pasa a escala global, sino que pasa a escala regional también. Por lo tanto, con el conocimiento que nos dan las matemáticas, la física, la biología, la química, etcétera, etcétera, lo que conseguimos es encontrar el culpable y no tener duda alguna de que este calentamiento hubiera sido prácticamente imposible observarlo si no hubiera sido por cuestiones humanas. Bien, ahora pasamos a cómo se hace el futuro. El futuro ahora lo que planteamos es cómo va a ir cambiando la evolución, la emisión de esos gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Cuando veamos esta RCP, ¿vale? Estas sendas de comportamiento de forzamiento radiativo, este 8,5, como he dicho anteriormente, seguiría vatios por metro cuadrado. Aquí tenéis una pequeña explicación, ¿de acuerdo? Y entonces uno se plantea distintas posibilidades de cómo puede evolucionar esto hacia el futuro, ¿de acuerdo? Una más pesimista, que serían estas de aquí arriba, y otras más optimistas. Y entonces tenemos un conjunto de posibles situaciones en el futuro. Si nos portamos mal, digamos, y seguimos emitiendo, pues este sería el comportamiento. Si nos portamos muy bien, pues este sería el esforzamiento que tendríamos en el futuro. A partir de ahí, pues lo metemos en nuestros modelos, resolvemos aplicando toda la física, toda la ciencia que conocemos relacionada con el cambio y con el clima, y obtenemos esta serie de proyecciones del cambio climático, ¿de acuerdo? Para un escenario, para otro escenario. ¿Qué es lo que pasa? Bien, os voy a poner un ejemplo, ya esto es muy rápido, si queremos imaginaros que queremos ser capaces de separar de la señal de cambio climático entre Murcia y Caravaca, pues necesitamos tener una alta resolución. ¿Cómo podemos alcanzar esa alta resolución? Aquí pongo un experimento, además este me trae muy buen recuerdo porque lo hizo Fidel, este experimento. Y fijaros, a finales de los años, eran integraciones que se hacían de miles de años de longitud, entonces la resolución era muy vasta, era como de 200 y pico kilómetros, ese delta de X. Entonces fijaros que incluso aquí lo importante, nosotros estábamos bajo tierra. Si queremos coger esos modelos y ver cuál es la respuesta en esos 1000 años en la península ibérica, pues tenemos que utilizar este tipo de técnicas que se llaman de downscaling o de regionalización. Se puede hacer de manera estadística o de manera dinámica. De manera estadística, ¿en qué consiste? Básicamente en relacionar, yo sé que esos modelos, la circulación a gran escala, donde están las borrascas, los anticiclones, lo hacen bien, pero no son capaces de distinguirme entre dos puntos. Pues lo que hago es, si yo tengo un dato aquí en un lugar determinado, lo que hago es buscar las relaciones que hay entre esta circulación a gran escala y el dato que tengo en un punto determinado. Por ejemplo, la temperatura en Murcia y la temperatura en Alcantarilla. Soy capaz de distinguir entre esas dos. Y estos ya son modelos estadísticos, que pueden ser regresiones múltiples, correlación canónica o no lineales, como redes neuronales, random forest, análogos, etcétera, etcétera. Aquí ya pues toda la amalgama de modelos estadísticos o de machine learning, que está ahora muy de moda, que se puedan aplicar, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí os pongo un ejemplo de random forest en el que se predice, por ejemplo, cuál es la contaminación en Murcia. Esto es algo que está hoy en operativo y que, digamos, predecimos mediante un modelo estadístico cómo va a ser la concentración, por ejemplo, de ozono en alcantarilla, ¿no? Entonces, claro, este mapa sería justamente de hoy, ¿vale? Simplemente aprovecharnos de una técnica de machine learning como el random forest para hacer eso. Y lo bueno es que, claro, ya aquí se pierden las relaciones físicas, aquí ya solamente son relaciones estadísticas, relaciones matemáticas, pero realmente estos modelos funcionan bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces lo relacionamos con la circulación a gran escala y obtenemos la predicción, por ejemplo, del ozono en alcantarilla. Bueno, del ozono depende prácticamente de todo lo contaminante. Y fijaros también lo bueno, que ya podemos predecir directamente otro tipo de variables que no son climáticas. Aquí un ejemplo de análogos que voy a pasar directamente. Y aquí me paro un poquillo y ya voy a ir rápido. Bien, el problema fundamental al que nos enfrentamos la gente que trabajamos en clima es el problema de la incertidumbre. Fíjate, nosotros queremos jugar a predecir el futuro. Y predecir el futuro, de hecho, nosotros no le llamamos predicciones, le llamamos proyecciones del futuro.
Fijaros, primero hay alguien que tiene que hacer una serie de presunciones socioeconómicas, de comportamiento de la sociedad, etcétera, etcétera, de si vamos a emitir más de tecnológicas, de cómo va a ir la tecnología, si vamos a tener coches eléctricos, si no. En función de eso van a generar una emisión de escenarios. Fijaros la incertidumbre que hay asociada a esos son los dos procesos. Después, esas emisiones se tienen que convertir en concentraciones de CO2, que son lo que se tragan los modelos, aunque algunos son capaces de hacerlo ellos todos juntos. Luego, realmente el forzamiento, hay incertidumbre también. No sabemos exactamente cada tipo de aerosol el forzamiento que tiene, sabemos más o menos cómo va, pero hay cierta incertidumbre. Luego hacemos proyecciones de cambio climático con distintas físicas. ¿De acuerdo? Significa, por ejemplo, cada institución tiene modelos diferentes, ¿de acuerdo? Más o menos basados en la misma idea, pero con aproximaciones distintas. Y uno tiene un modelo climático de un centro y otro de otro, lo alimenta de la misma manera y dan cosas distintas en el futuro. Luego, si hacemos proyecciones, digamos, regionales o downscaling, como he dicho antes, tendremos otra incertidumbre. Luego somos incapaces de saber si va a haber otro tipo de forzamiento natural como volcanes, ¿vale? Luego esto lo metemos en los modelos de otra gente para calcular impactos que tampoco son perfectos y que tienen su incertidumbre. Y a partir de ahí estudiamos. Entonces, fijaros que el problema de generar este conocimiento sobre lo que puede pasar en el futuro está asociado a una gran incertidumbre. Pero cuidado, incertidumbre no significa desconocimiento, simplemente no, lo que tenemos que aplicar es la probabilidad. Entonces, lo que calcularemos será la probabilidad de que pase algo. Bien, fijaros aquí la incertidumbre a largo plazo, pues esta sería la incertidumbre de la variabilidad natural que tienen los propios modelos. Cada modelo simula su propia variabilidad natural. Esto sería la incertidumbre debida al propio modelo y esta al escenario. Entonces, dependiendo si la predicción era 20, 40, 60 años, la incertidumbre asociada al escenario, por ejemplo, será mayor que a la variabilidad interna o que al tipo de modelo que se ha utilizado. Por ejemplo, este es un trabajo, el ejemplo de incertidumbre de aerosoles. Una de las cosas que está muy interesada en el grupo es ver el efecto que tienen la inclusión de físicas más complejas en la simulación de eventos extremos. Aquí, por ejemplo, es una simulación a 9 kilómetros de un Medicane. No se sabe lo que es un Medicane. Son como pequeños huracanes que se forman en el Mediterráneo. ¿De acuerdo? Tienen una vida corta, a lo mejor de 24 o 48 horas, ¿no? Pero tienen la misma estructura que un huracán. Entonces, fijaros, si utilizamos una física en la que incluimos aerosoles interactivos, que significa, imaginaros el Medicane. Medicane es capaz de levantar el agua del mar, generar sal, esa sal sirve como de núcleo de condensación y eso hace que aparezcan una serie de feedback positivos que hace que el sistema se vuelva más profundo. ¿Qué significa? Pues si metemos una física somos capaces de simular procesos más complejos y más extremos. ¿De acuerdo? Esto sería, por ejemplo, en un episodio de mucha precipitación, ¿cuál sería la diferencia entre meter aerosoles de manera interactiva o no? En el que, por ejemplo, obtenemos que aumenta muchísimo la precipitación a sotavento de la montaña, ¿de acuerdo? Con lo cual, somos capaces de explicar, incluyendo esta nueva física, la mezcla entre física o microfísica y química, somos capaces de mejorar la predicción de eventos extremos. ¿O qué pasa cuando modifico esa física? Imaginaros, la física, por ejemplo, lo que hace es resolver la cantidad de radiación que va a llegar al suelo. Eso lo puedo aproximar de muchas maneras. O la forma en la que se resuelven los cúmulos. Aquí es un ejemplo de una tesis de Sonia Jerez en la que vimos que un modelo alimentado exactamente igual, pero solamente cambiando ligeramente la física, obteníamos una incertidumbre. ¿De acuerdo? Esto sería, por ejemplo, los cambios de temperatura, ¿de acuerdo? Y esto sería la variabilidad. Esto significa que un modelo me podría dar un cambio en el futuro del orden de 2 grados y el mismo modelo cambiando la física podría ser del orden de 2,5. Esto es lo mismo, pero con diferentes modelos, ¿no? de diferentes instituciones. Bien, entonces al final lo que tenemos es un montón tenemos una avalancha de predicciones. Publicamos un paper con unos colegas de Santander, que son los especialistas, en los que juntamos todas las proyecciones que se habían hecho sobre la península ibérica y salían del orden de unas 400.
¿de acuerdo? Tenemos 400 experimentos de cambio de temperatura, bueno, de todos los cambios de todas las variables para la península ibérica, con modelos globales, con modelos regionales, etc. Bien, entonces, bueno, tenemos una estadística bastante grande con distintos forzamientos, etc. Ahora queremos aplicar y podemos empezar a hacernos preguntas sobre impacto. ¿Qué puede pasar con la energía fotovoltaica en el futuro? Por ejemplo, un trabajo de Sonia, que está en nuestro grupo, en el que nos hacemos la pregunta de cómo, si se está planteando poner un montón de fotovoltaica en toda Europa, ¿cómo afectará el cambio climático a la producción fotovoltaica? Bueno, entonces metemos modelos de generación de energía a partir de y vemos la dependencia que tienen con los parámetros meteorológicos y somos capaces de calcular este conjunto de simulaciones, este conjunto de proyecciones de cómo va a cambiar la productividad de una placa fotovoltaica en el futuro en prácticamente toda Europa. Fijaros que pasaban cosas muy curiosas, como que aunque aumenta la radiación que llega, hay menos días nublados en España, pero como aumenta la temperatura hace que las células fotovoltaicas sean menos eficientes y al final nos quedamos igual y aumentando el nivel. ¿No? Otro ejemplo sería qué impactos tendrá sobre la contaminación. Imaginaros en el caso hipotético de que la emisión de contaminación fuera la misma en Europa, pero cambian las condiciones climáticas. Fijaros, pues esto conllevaría que aumentaría, aún teniendo la misma cantidad de emisiones, aumentarían, por ejemplo, en esta parte pues, aumentaría, en este caso, el ozono troposférico o el material particulado. Otro paper también de un Ramón y Cajal que tenemos en el grupo, de Turco y tal, en el que lo que hacemos es una predicción de cómo variarán los incendios en el futuro, la probabilidad de incendio en el futuro, ¿no? De área quemada. Y entonces lo que se ve básicamente para los escenarios de 1,5, 2 grados 3. Fijaros que antes estaba hablando de escenarios radiactivos. Ahora estos escenarios de 1,5, 2 grados y 3 grados es coger todas las simulaciones, el periodo temporal que sea, pero que el promedio del modelo global haya aumentado 1,5. Y entonces esas son las condiciones que utilizo, ese rango de fecha, ¿vale? Así es como se utiliza este escenario de 1,5 o 2. Los escenarios reales son de forzamiento radiactivo. Y esto lo que hago es coger los trozos que me dan, los climas que me dan calentamiento de 1,5 de radio. Bueno, ya se pueden hacer, por ejemplo, tu trabajo aquí con el Departamento de Ecología, en el que mirábamos para el futuro una especie que se llama Tetrachinis articulata, un pinillo muy bonito que se da por aquí, por la zona de Cartagena, ver cómo va a ser en el futuro. Entonces, en un escenario, digamos, relajado, incluso aumentaba en las zonas donde este arbolillo podía vivir, pero ya en un escenario muy abrupto prácticamente desaparecía de toda la región. Bueno, y con esto ya acabo. Ahora la cuestión es, sabemos quién es el culpable, sabemos los impactos que puede tener, qué tipo de soluciones podemos poner, mitigación o adaptación. Entonces, para acabar, ya no voy a contar, pero me gusta poner siempre esta transparencia porque fijaros que qué es lo que se propone para luchar contra el cambio climático. Independencia energética, preservar los bosques, sostenibilidad, trabajos verdes, ciudades donde se viva mejor, energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces salta un tipo de por aquí diciendo, bueno, pero tú me estás hablando de incertidumbre. ¿Qué pasa si al final haces todo eso y para nada, y porque realmente estáis equivocados? Bueno, mira, imaginemos, no creo que estemos todos equivocados, pero bueno, no sé. En el peor de los casos que estuviéramos equivocados, la cuestión interesante es todo lo que se propone hacer es bueno per se. Es independiente prácticamente de esto. Va a ayudar a arreglar el planeta, va a ayudar a luchar contra el cambio climático, pero aunque no hubiera cambio climático, tendríamos que seguir también por este camino. Y bueno, creo que me he alargado un poco más de la cuenta, pero con esto he terminado. Muchas gracias, Juan Pedro. Es que es difícil a veces medir bien los tiempos, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante. O sea que Además, empezamos tarde, ¿no? También. Eso te iba a decir, que también hemos empezado un poquito más tarde de lo que estaba previsto. O sea que yo creo que más o menos lo que habíamos hablado, 1 hora aproximadamente. Sí. Bueno, pues ahora vamos a abrir un pequeño turno de debate, de preguntas, y aquellos que quieran participar, pues pueden por el chat ir indicándolo y yo los paso a panelistas, bueno, o a Antonia, ¿no?
que es la que nos va llevando la sesión, nos lo pasa a panelista. Sí, si quieren hablar o si quieren hacerlo a través del chat, como ellos prefieran. Y le leemos, o puede leer incluso Juan Pedro las preguntas a través del chat. Muy bien, muy bien. Como la gente menos vergüenza tenga y más cómoda se sienta. Bueno, pues mientras que se anima o no la gente, Juan Pedro, una pregunta. Has comentado distintos factores que intervienen, ¿no? Y yo la pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo uno llega a la conclusión de que un factor es determinante y debe ser incluido en el modelo? Bueno, realmente se suele hacer como al revés. Piensas que algo es importante, lo metes en el modelo y estudia la sensibilidad. Y además estamos llegando a un nivel, sabemos las cosas que son más importantes. O sea, y en eso sí es verdad que los científicos de antes, como tenían menos medios, pensaban mucho más que nosotros. Ahora nosotros vamos un poco a fuerza bruta. Pero para darte una idea, los modelos que había en el año 90, las predicciones que estaban dando ya eran bastante buenas. Y no tenían en cuenta un montón de esos factores, porque ellos sabían que es lo importante. Lo primero que hace un físico, un matemático o prácticamente cualquier científico es hacer un análisis de escala. ¿Sabes cuál es lo más importante? Esto es lo más importante, pues esto es con lo que tengo que trabajar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Vamos teniendo cada vez más conocimiento, más curiosidad y vamos metiendo otras cosas que pueden ser importantes también. A lo mejor si uno me explica la variabilidad de un 80%, bueno, pero esto me explica un 5%, lo incluyo. Esto me explica otro 5%, etc. Y además los modelos también nos dan, el incluir todo este tipo de procesos, nos dan también la posibilidad de entenderlo incluso físicamente, qué es lo que pasa. Porque una cosa es entender el proceso físico a pequeña escala y otra es cómo se comporta eso cuando lo meto en un sistema tan complejo como puede ser la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se hace, digamos, por los dos lados. Pero que primero incluso se incluye y luego estudiamos la sensibilidad que hay y vemos lo realmente importante. Por ejemplo, nosotros estábamos utilizando química en proyecciones de cambio climático y eso nos da una sensibilidad, imagínate, sobre cambios de 2 grados de 0,1, 0,2. Utilizar una cosa que tiene 8 veces más de gasto de computación. ¿Te interesa? No, pero lo hemos visto. Y somos capaces de ver una parte que no somos capaces de entender, que nos viene de por un lado, pues bueno, lo podemos asociar a esto. Al final ya es cuestión de ser capaces de meter más procesos, pero meter más procesos significa más carga computacional. Por eso siempre estamos pidiendo ordenadores en los proyectos. Muy bien, gracias. Miguel Ángel quiere plantear una pregunta. Le he preguntado a través del chat si quiere, yo lo hago panelista y la puede hacer en directo, como él mejor se sienta. Vale. Pásalo a panelista, Antonia, y ya. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Miguel Ángel. Bueno, no sé si se me ve. Bueno, mi pregunta está relacionada con, bueno, hay que reducir las emisiones, es un asunto complicado. ¿Qué pasa con la energía nuclear? ¿Está bien vista en los ámbitos del IPCC? Bueno. ¿Se ve como una posibilidad a corto plazo para intentar reducir las emisiones? No en el IPCC o en la gente, yo no estoy en el IPCC, Fidel, por ejemplo, sí que está en el IPCC, lo podéis preguntar a él. Pero en eso no nos metemos. Digamos, hay gente pues, que es antinuclear y gente que es pronuclear. Y eso es independiente de que seas, yo creo que independiente o debe ser independiente de que seas climatólogo. O sea, si tuviéramos, desde mi punto de vista, si la garantía de que no hubiera accidentes nucleares, pues digamos, es una fuente de energía que desde el punto de vista climático es neutra. O sea, las emisiones son básicamente cero. Entonces, desde el punto de vista climático es fenomenal. Otra cosa es desde el punto de vista ya, pues, ecologista o de tu idea sobre cómo tiene que generarse la energía. Bueno, desde el punto de vista ecologista, al final yo creo que puede contaminar menos
y puede causar menos impacto que muchas otras. Sí, eso es claro. Desde el punto de vista climático está claro que como método de producción de energía es de los mejores, con menos emisiones, pero tiene otros riesgos. Claro, pero la cuestión es una cosa que puede mejorar, o sea, los riesgos se pueden minimizar con el progreso tecnológico, ¿no? Sí, pero eso debería de preguntárselo a un físico nuclear. Ya. No, soy Yo consciente de eso. realmente te puedo dar mi opinión, incluso doy la energía. Nosotros contamos la energía nuclear y vamos, sé de lo que hablo. Pero realmente, desde el punto de vista climático, el papel de los climatólogos acaba cuando decimos, mira, esto es lo que pasa. Ahora ya las soluciones tienen que entrar otros sectores de la sociedad, la gente de producción de energía, por ejemplo, son ellos los que tienen que aportar soluciones. Nosotros planteamos eso. Nosotros hemos resuelto un problema que ha terminado planteando otro problema. Y ahora ese otro problema pues les toca a otro, no lo vamos a hacer nosotros todos. Y lo que pasa es que me da la impresión de que prácticamente es algo que a nivel político y de opinión pública se ha descartado y nos está llevando a un callejón sin salida. Bueno, no sé qué decirte. O sea, yo soy de los que creo que al menos debe de mantenerse, pero las energías renovables están explotando. O sea, una de las energías más baratas va a ser la solar fotovoltaica. Si no lo es ya, prácticamente, y la eólica igual. O sea, entonces, y son energías limpias y no tienen riesgo y contaminan muy poco, básicamente en los procesos de fabricación. Podríamos discutir de esto si quieres, pero creo que el problema es que no es eso de que contamina un poco, pero contamina luego los materiales con los que se fabrican los paneles solares, los generadores aerostáticos. Todo eso contamina y no es tan fácil de reciclar. Bueno, cada vez las nuevas tecnologías que están saliendo de placas fotovoltaicas son cada vez menos, consumen cada vez menos, las eficiencias son mayores, cada vez necesitan menos materiales raros. O sea, si hay algo que contamine que no se te puede escapar, eso es el uranio. ¿Sabes? O sea, eso sí que es peligroso realmente. No es comparable la peligrosidad que puedan tener los residuos nucleares con la peligrosidad que pueden tener los residuos que generan, tal. Incluso ya se está pensando en cómo reciclar todo ese tipo de material en el futuro. Sí, pero ¿y a nivel de impacto ambiental? Exactamente, algo que se tiene perfectamente controlado. Otra cosa es que termina haciéndose o no, pero prácticamente ya se están pensando todos los métodos que se van a seguir a la hora de reciclar todo ese tipo de material. Sí, pero yo me refiero a impacto ambiental por la superficie que ocupa. Bueno, estarán buscando, se está aumentando la ESA, se está pensando en poner placas solares, por ejemplo, en todas las ciudades. La superficie que ocupa realmente puede llamarte mucho la atención cuando lo ves, cuando vas a un gran parque de estos fotovoltaicos, pero realmente luego el espacio no es tanto. O sea, si uno echa las cuentas de la cantidad de energía disponible, yo qué sé, roturar unas tierras puede tener el mismo efecto que poner una placa fotovoltaica, una granja fotovoltaica. Lo que está claro es que algo que era impensable hace unos años, hoy en día creo que es la solución, ya económicamente. Porque antes estaba muy bien decir, oye, vamos a poner placas fotovoltaicas ya, pero es que esto cuesta un pastón. No, pero es que ya. O sea, hemos llegado a un momento en que los que tengamos posibilidad de poner en nuestra casa placas fotovoltaicas y no lo hagamos, estamos empezando a ser tontos. Porque es que te ahorras un montón de dinero. Bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Aquí. Aquí por el chat, en principio no hay nadie más. Pues entonces yo creo que vamos a ir despidiendo. Bueno, tengo que simplemente volver a dar las gracias a Juan Pedro por haber aceptado participar en esta actividad del ODS 13, Acción por el Clima, y por tu charla tan interesante. Yo, una de las cosas, simplemente por terminar, que tenía una pequeña cuestión, lo has comentado tú también, que a veces para obtener últimamente ya soluciones, pues claro, nos aprovechamos un poco de la capacidad de cálculo y de computación de las máquinas, ¿no? Y cada vez quizás lo que hacemos es dedicar menos tiempo a diseñar el modelo o a pensar bien el modelo, porque bueno, rápidamente lo metemos en la máquina y la máquina ya nos dirá si aquello va
a dar buenos resultados, unos resultados razonables, ¿no? Y me da muchas veces la sensación, a veces, ¿no? Como pasaba en informática. Es decir, yo recuerdo al principio, yo tenía programas en un disquete de estos de 5 y cuarto, que eran de 300K, y aquello tenías un procesador de texto, una base de datos, y decía, ¿cómo lo habían pensado la gente? Que ahora para cualquier mínimo programa son unos cuantos megas, unos cuantos gigas, ¿no? Es decir, que antes, ¿verdad? Que las cosas se pensaban a lo mejor muchísimo antes de ponerlo en cómputo. ¿No tienes tú la sensación de que ahora a veces los modelos se piensan mínimamente y rápidamente se ponen en la máquina a ver cómo la máquina que nos dice? Sí, sí. Tiramos muchas veces de fuerza bruta. No es como antes. Ya me acuerdo cuando estaba en Alemania con Fidel, y te daban 1 hora de cálculo. Y como si te hubiera equivocado al programar cualquier tontería, joder, que te costaba semanas de espera hasta que te volvías a tener el tiempo de cálculo suficiente. Y hoy en día, pues, cada vez tenemos más y pensamos menos los problemas. O sea, luego lo ves el problema y dices, está tardado esto. Si lo hubiera hecho de esta manera, hubiera tardado la mitad. Pero te da a veces cuenta a posteriori. Y sí, creo que estamos como un poco estresados con la producción, y el no pensar las cosas y hacerlas con bastante más cuidado, más eficiente, etcétera. Así que estoy de acuerdo contigo. Yo qué sé, con los estudiantes que tengo ahora, por ejemplo, no es por criticarlos porque la verdad que son un encanto todos. Y son súper trabajadores, pero a veces vengan, una simulación de tal, papá, y te la mandan. Y te estoy diciendo que están utilizando 3 días 200 procesadores. Y luego dices, ay, que me he equivocado en poner esto, que no. Bueno, porque tú no pagas la energía que gastas eso, ¿no? Pero bueno, sí que estoy contigo en que a veces deberíamos de sentarnos y hacer las cosas primero pensarlo todo bien con papel y boli como antiguamente, implementarlo, darle otra vuelta y sí que vamos todos con la prisa. En nuestro caso mismo no lo aplicamos. Pues muy bien, pues... ¿Dónde hacéis las cuentas cuando tenéis que hacer cálculos de este tipo? Porque antes teníamos... Tenemos un clúster propio aquí en la propia universidad en Ática. De hecho, tenemos 2 clústeres. Ajá. ¿De cuántos procesadores? Pues creo recordar que uno tiene 300 y pico y el otro 100 y algo. Y el de 100 y algo ya casi es bastante viejo, pero no sé. Son 12 nodos de 40, sí, casi 500. Bueno, 40 en realidad son 20, porque como está el hiperthreading y lo contamos doble, pero bueno. Muy bien. Pues nada, vamos a cerrar aquí. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias de nuevo, Juan Pedro. A vosotros y encantado de haber estado, aunque hemos estado pocos, pero hemos estado a gusto. Exactamente, ¿no? Pocos pero elegidos. Y a los que nos han acompañado, pues muchas gracias por asistir y esperamos veros también la próxima semana con otra charla muy interesante que ya anunciaremos convenientemente por la web y en las redes sociales. Pues nada, muy buenas tardes a todos y hasta la próxima ocasión. Venga, hasta luego y a ver si nos vemos en persona. Claro que sí, Juan Pedro. Bien. Hasta luego, adiós. Hasta luego.